Hola, bienvenidos al canal de Clínica Quirúrgica 2020B. Mi nombre es Paulette Martínez, estudiante de quinto semestre de la carrera de médico cirujano y partero del Centro Universitario de la Costa, y hoy les hablaré sobre el esófago, tocando temas sobre su anatomía e histología. El esófago es el único órgano que discurre sin ninguna obstrucción a través de tres cavidades del organismo: el cuello, el tórax y el abdomen, cediendo el paso al mismo tiempo a estructuras de mayor vitalidad. Este es un conducto muscular recto de 25 a 30 centímetros de largo que se inicia inmediatamente después de la faringe a nivel de C6 y termina en el estómago a nivel del cardias, D11. Su longitud varía con el sexo, edad y estatura, siendo en la adultez de 25 centímetros en promedio. Vamos a tener 5 centímetros para el esófago cervical, de 16 a 18 para el torácico y 3 centímetros para el segmento abdominal. Se encuentra adherido con firmeza por su extremo superior al cartílago cricoides y por su extremo inferior al diafragma. En relación con la endoscopía, la boca esofágica se encuentra a 15 centímetros de la arcada dentaria y el cardias a 40. Fuera de los periodos de deglución, su luz es virtual y se observan tres zonas de estrechez después de la realización de estudios con bario. Estas son la cricoidea, aórtica y diafragmática. Por endoscopía, el estrechamiento aórtico está a 25 centímetros de la arcada dentaria y el diafragmático a 35 centímetros. El viaje a través del esófago muscular empieza y acaba en dos zonas de presión claramente diferenciadas: los esfínteres esofágicos superiores y los esfínteres esofágicos inferiores. Después de superar el esfínter esofágico superior, los encontramos con cuatro segmentos esofágicos. Estos son el faríngeo, el cervical, el torácico y el abdominal. El esfínter esofágico inferior es la salida a través de la cual se facilita el paso hacia el estómago. Les voy a hablar ahora de la unión faringoesofágica. La faringe está formada por tres músculos constrictores planos, anchos y sobrepuestos con forma de abanico. La abertura del esófago se encuentra rodeada por el músculo cricofaringeo, que se origina en ambos lados del cartílago cricoides, situado en la laringe, y forma una banda transversal continua del músculo que transcurre de manera ininterrumpida a través del rafe medio. Por arriba, las fibras de este músculo se fusionan de manera inseparable con las del músculo constrictor faríngeo inferior y, por abajo, con las fibras musculares internas del esófago. La región cervical del esófago mide alrededor de 5 centímetros y desciende dorsalmente entre la tráquea y la columna vertebral, del nivel de la sexta vértebra cervical al nivel del espacio entre la primera y la segunda vértebra torácica, o de forma anterior al nivel del hueso supraesternal. Los nervios laringeos recurrentes se hallan en las cavidades derecha e izquierda entre la tráquea y el esófago. El nervio recurrente izquierdo se encuentra un poco más cerca del esófago que el derecho, debido a la ligera desviación del trayecto esofágico hacia la izquierda y al desplazamiento lateral del nervio recurrente derecho para rodear la arteria subclavia derecha. A la derecha y a la izquierda de la porción cervical del esófago se encuentran las vainas carotídeas y los lóbulos de la glándula tiroides. Ahora les voy a hablar sobre la entrada cervical. Esta es un importante acceso en el abordaje del esófago cervical, siendo más bien una zona de transición para las disecciones que se llevan a cabo en el área torácico-cervical. Tal entrada es limitada por la primera vértebra torácica, el manubrio esternal y el borde superior de la primera costilla, ubicándose el esófago hacia la izquierda y en la zona más posterior, por detrás de la tráquea y de los grandes vasos. El canal torácico emerge del tórax y su trayecto es por completo hacia adelante, a la confluencia yúgulo-subclavia izquierda, cruzando así la cara lateral del esófago. Ahora les voy a hablar sobre las referencias anatómicas que podemos encontrar en esta región. Tenemos que la A es el hueso hioides, la B es el cartílago tiroides, la C el cartílago cricoides, la D la glándula tiroides y la E es la unión esternoclavicular. La región torácica del esófago mide cerca de 20 centímetros de largo. Comienza en el orificio superior del tórax. En la porción superior de este último se localiza muy cerca de la pared posterior de la tráquea y de la fascia prevertebral. Inmediatamente arriba de la bifurcación de la tráquea, el esófago se encuentra a la derecha de la aorta. Esta posición anatómica hace que aparezca una depresión en forma de muesca en la pared lateral izquierda en la radiografía con contraste con bario.
Inmediatamente por debajo de esta muesca, el esófago cruza tanto la bifurcación de la tráquea como el bronquio principal izquierdo, debido a la ligera desviación de la porción terminal de la tráquea hacia la derecha producida por la aorta. En dirección caudal, desde este punto, el esófago continúa su trayecto por la cara posterior de los ganglios linfáticos subcarínicos, desde donde continúa descendiendo sobre el pericardio de la aurícula izquierda hasta llegar al hiato diafragmático. En la porción abdominal, el esófago mide casi 2 centímetros de largo e incluye el esfínter esofágico inferior. Comienza donde el esófago atraviesa el hiato diafragmático y se halla rodeado por la membrana frenoesofágica, un ligamento fibroelástico que se origina en la fascia subdiafragmática como la continuación de la fascia transversal que recubre el abdomen. La hoja superior de la membrana se fija haciendo circunferencias alrededor del esófago, 1 o 2 centímetros por arriba del nivel del hiato. Estas fibras son reforzadas por la adventicia elástica de la porción abdominal del esófago y el cardias gástrico. Esta porción del esófago es la que soporta la presión positiva de la cavidad abdominal. Ahora les voy a hablar del flujo sanguíneo. La porción cervical del esófago recibe riego principalmente de la arteria tiroidea inferior, en tanto la porción torácica lo recibe de las arterias bronquiales. En cuanto a esta, 75% de las personas posee una rama derecha y 2 ramas izquierdas. Directamente de la aorta se originan 2 ramas esofágicas. La porción abdominal del esófago recibe sangre de la rama ascendente, de la arteria gástrica izquierda y de las arterias frénicas inferiores. Drenaje venoso. La sangre de los capilares esofágicos fluye hacia el plexo venoso submucoso y luego continúa hacia el plexo venoso periesofágico, a partir del cual se originan las venas esofágicas. En la región cervical, las venas esofágicas drenan en la vena tiroidea inferior, en la porción torácica en las venas bronquial, ácigos o hemiácigos, y en el segmento abdominal en la vena coronaria. La red venosa submucosa del esófago y la del estómago presentan continuidad. Por ello, en caso de obstrucción venosa portal, este tipo de intercomunicación resulta útil para generar una vía de riego colateral con el propósito de que el flujo sanguíneo portal entre en la vena cava superior a través de la vena ácigos. Inervación. El músculo de la vena esofágica está inervado por los sistemas nerviosos, somático y autónomo. El músculo estriado de la parte superior del esófago está inervado por las neuronas motoras somáticas del nervio vago, que es el par craneal número 10, ubicadas en el núcleo ambiguo. El músculo liso de la parte inferior es inervado por neuronas motoras viscerales del mismo nervio, ubicadas en el núcleo motor dorsal. Estas neuronas motoras establecen sinapsis con neuronas postganglionares cuyos somas están en la pared del esófago. Drenaje linfático. Los vasos linfáticos ubicados en la submucosa del esófago son muy abundantes y están ampliamente interconectados, de manera que forman un solo plexo. En la submucosa hay más vasos linfáticos que capilares sanguíneos. Los vasos linfáticos eferentes que provienen de la porción cervical del esófago drenan en los ganglios linfáticos cervicales profundos y paratraqueales. En tanto, los ubicados en la porción torácica superior lo hacen principalmente en los ganglios linfáticos paratraqueales. Los vasos linfáticos eferentes de la porción torácica inferior del esófago drenan en los ganglios linfáticos subcarínicos y en los localizados en los ligamentos pulmonares inferiores. Los ganglios gástricos superiores no solo reciben linfa proveniente de la porción abdominal del esófago, sino también del segmento torácico inferior adyacente. Ahora les voy a platicar sobre la histología del esófago. Este tiene 3 capas, una mucosa, una submucosa y una muscular externa. La mucosa que tapiza el esófago en toda su longitud posee un epitelio estratificado plano no queratinizado. En los seres humanos, las células superficiales pueden exhibir algunos gránulos de queratohialina, pero normalmente no ocurre queratinización. La lámina propia subyacente es semejante a la del resto del tubo digestivo. Hay tejido linfático difuso distribuido en toda la extensión y nódulos linfáticos, con frecuencia en las cercanías de los conductos de las glándulas mucosas esofágicas. La parte más periférica de la mucosa, que corresponde a la muscular de la mucosa, está compuesta por músculo liso de orientación longitudinal que comienza más o menos a la altura del cartílago cricoides. Es extraordinariamente gruesa en la porción proximal del esófago y se supone que contribuye al acto de la deglución. La submucosa. Esta consiste en un tejido conjuntivo denso no modelado que contiene vasos sanguíneos y linfáticos de calibre mayor, fibras nerviosas y células ganglionares. Las fibras nerviosas de las células ganglionares forman el plexo submucoso,
también conocido como plexo de Meissner. Aquí también hay glándulas. Además, el tejido linfático difuso y los nódulos linfáticos están sobre todo en las porciones superior e inferior del esófago, donde las glándulas submucosas son más predominantes. La muscular externa se divide en dos estratos musculares, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Es diferente de la muscular externa del resto del tubo digestivo, porque su tercio superior es de músculo estriado, una continuación del músculo de la faringe. En la muscular externa del tercio medio del esófago se mezclan y se entretejen haces de músculo estriado y músculo liso. La muscular externa del tercio inferior está compuesta exclusivamente por músculo liso, como en el resto del tubo digestivo. Entre las capas musculares externa e interna hay un plexo nervioso que se denomina plexo mientérico o también plexo de Auerbach. Al igual que en el plexo submucoso, aquí hay fibras nerviosas y células ganglionares. Este plexo inerva la muscular externa y estimula la actividad peristáltica. Aquí tenemos una microfotografía de un corte transversal del esófago. Muestra con poco aumento un corte del esófago teñido con hematoxilina y eosina, en el que se ve el plegamiento típico de la superficie interna que le imparte un aspecto irregular a la luz. La mucosa consiste en un epitelio estratificado, plano, bastante grueso, una capa delgada de lámina propia con nódulos linfáticos ocasionales y una muscular de la mucosa. En la submucosa hay glándulas secretoras de moco. Sus conductos excretores que desembocan en la luz del esófago no son visibles en este corte. Por fuera de la submucosa, en esta parte del esófago, hay una muscular externa gruesa formada por una capa interna de músculo liso de disposición circular y una capa externa de células musculares lisas orientadas en sentido longitudinal. Justo por fuera de la muscular externa se ve la adventicia. Las glándulas mucosas y submucosas del esófago secretan moco para lubricar y proteger la superficie luminal. Las glándulas que hay en la pared del esófago son de dos tipos, y ambas secretan moco, pero su ubicación es diferente. Tenemos las glándulas esofágicas propiamente dichas, que están en la submucosa, dispersas en toda la longitud del esófago, pero un poco más concentradas en la mitad superior. Son glándulas tubulacinosas, compuestas, pequeñas, cuyo conducto excretor está formado por un epitelio estratificado plano y suele ser obvio cuando aparece en los cortes porque tiene un aspecto dilatado. Las glándulas esofágicas cardiales se denominan así por su similitud a las glándulas cardiales del estómago y aparecen en la lámina propia de la mucosa. Están en la porción terminal del esófago y con frecuencia, aunque no siempre, en la porción inicial del tercio superior esofágico. El moco producido por las glándulas esofágicas propiamente dichas es apenas ácido y tiene la función de lubricar la superficie luminal. Dado que la secreción es bastante viscosa, en los conductos excretores con frecuencia se producen quistes temporales. Las glándulas esofágicas cardiales producen un moco un poco más neutro. Las que están cerca desde el estómago protegen el esófago del reflujo del contenido gástrico. Esta es una microfotografía de un corte de esófago teñido con musicarmín. En la submucosa se ve una glándula esofágica teñida de rojo intenso por el carmín y un conducto excretor continuo. Estas pequeñas glándulas tubulacinosas compuestas producen un moco que lubrica la superficie epitelial del esófago. Aquí podemos observar el moco teñido dentro del conducto excretor. El resto de la submucosa consiste en el tejido conjuntivo denso no modelado y la capa interna de la muscular externa, que es la que vemos abajo, está compuesta por un músculo liso de disposición circular. Bueno, de mi parte esto ha sido todo. Estas son las referencias utilizadas en la elaboración de este video. Espero el tema haya sido de su agrado y si tienen dudas o comentarios, los leo en los comentarios. Muchas gracias.